tocó, como siempre, es Joel Horta, abogado, analista político internacional. Joel, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Feliz tarde, Pedro, agradecidísimo, Huerto, todo el equipo, muchísimas gracias, y a toda tu audiencia maravillosa. No, gracias a ti, además que en este momento el análisis político vuelve a tomar vigencia y bueno, y audiencia, porque la gente quiere dirección. Estamos un poco perdidos en el panorama que hay. Hay muchas candidaturas, cosas que yo creo que es positiva. Creo que la democracia se basa en la competencia democrática, leal entre las distintas personas y que son valientes y dan un paso adelante en cualquier circunstancia, en cualquier momento de la historia para buscar ese puesto de ser ejercer la presidencia de un país o que la gente sepa, mira, yo quiero manejar a Venezuela, yo quiero ser parte de los que manejan el país. Así que bueno, es un momento interesante. Quería tu comentario. Esa pregunta tan abierta para ver qué piensas. Definitivamente que ser candidato a la presidencia de la República de Venezuela en estas circunstancias es un acto de absoluta valentía. Hay que ser intrépido, hay que ser pues una especie de Aladid, porque la gente desprecia la política, y al despreciar la política desprecia al político, y lamentablemente cuando revisamos los estudios de opinión encontramos que el 80% de la población venezolana se encuentra en el centro político, no quiere saber nada ni del gobierno ni de la oposición venezolana. Es decir, la gente está esperanzada en algo totalmente distinto. Nada que se parezca a lo que hemos visto durante los últimos 23 años. Eso indica que vamos hacia un proceso electoral muy complicado, muy controversial, porque el gobierno nacional tiene una base electoral sólida que está entre los 3 y 4 millones de votos. Efectivamente, llegaron a tener 8 millones, han decrecido hasta ese porcentaje, pero ocurre un poco lo mismo con la oposición venezolana, que de 7 millones que llegó a tener en su momento óptimo, está ahora aproximadamente en 5. Esto dicen los números de los estudiosos de la opinión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué indica? Que la oposición venezolana al día de hoy tiene una base electoral mayor que la del gobierno, solo que la del gobierno está concentrada y la de la oposición está dividida. O sea que esos 3, 4 millones de Maduro son de Maduro. Esos 5 millones puede ser 1 millón, 3 millones, cualquier cosa. Bueno, puede ser. Depende cómo vaya. Claro, puede ser. Yo estoy convencido que el proceso de primarias al final no se va a realizar. Ese es mi criterio. Porque al salir el Consejo Nacional Electoral del manejo técnico de la elección, se les complica a la comisión de primarias el poder instalar un proceso amplio que logre la participación de un número importante de venezolanos. Por tanto, se calcula que en esas 3.000 mesas, que es lo que ha prometido la comisión de primarias, podría participar aproximadamente 1,5 millones de venezolanos, porque también indican los números. ¿Es representativo o no? Es que ahí es donde está el problema. Eso está entre el 5 y el 7% del padrón electoral. Quien salga electo de esa primaria va a tener 1 millón, dándole mucho, 1 millón de votos. ¿Qué va a decir inmediatamente el gobierno? Ahí está. Eso es lo que tiene la oposición. Con esos no nos ganan. Y empieza entonces lo que busca el gobierno, que es desmoronar la moral del elector opositor. Yo insisto que ojalá prive la racionalidad. En estos días escuché una declaración de Enrique Capriles diciendo justamente eso, que no pareciera conveniente el proceso de las primarias, aun cuando ya hizo un convenimiento con el gobernador Manuel Rosales, quien le está apoyando para ese proceso primario. Pero es que ese proceso también se inicia
con dos grandes problemas. El primero, el haber permitido la inscripción de candidatos inhabilitados, porque eso sabemos que el gobierno nacional, aun cuando esté negociando gobierno venezolano, gobierno norteamericano, el tema de las próximas elecciones para el tema sancionatorio, no va a permitir que los inhabilitados participen. Esa es una realidad. Ayer el propio presidente Maduro insistió, cantando y en manera de chiste, no se vistan que no van, no se vistan que no van, y luego el propio diputado Cabello repitió exactamente lo mismo. Eso es una discursiva que va a continuar manteniendo el gobierno. Entonces, al tú inscribir a candidatos inhabilitados, que faltaría el señor Superlano por incluirlo en este listado, tú estás enturbiando el proceso, porque ¿qué va a hacer quien gane esa elección primaria, si la hubiere, que yo creo que no va a suceder, estando inhabilitado? Porque esas son de las grandes contradicciones. Pero te pregunto algo, porque según mi manera de ver, si gana un inhabilitado y gana por mayoría, vamos a suponer que van 2, 3 millones de personas, porque esa persona no puede luchar. Si yo soy la mayoría y todo el mundo quiere que yo gane, ¿por qué voy a ir en contra de la democracia? ¿Por qué no puedo yo luchar para que me den porque me comí una luz? ¿Por qué me inhabilitan? Fíjate, ¿Por qué Pedro, vas a escoger a una oposición que a mí me dé la gana? Fíjate, Pedro, la inhabilitación es una aberración jurídica. Claro. Pero es una herramienta. Pero hay que luchar en contra de eso. Pero es una herramienta política muy poderosa que utiliza el gobierno. Y es muy duro lo que yo voy a decir en este instante. Pero en los momentos de transición, en los que se han realizado en el mundo, en cierta forma, el gobierno modela el opositor a quien pudiera entregar el poder. Eso es una realidad y es duro decirlo, porque la gente dice, entonces están fabricando un candidato a su medida. No es que sea un candidato especialmente a su medida, pero sí un candidato con quien pueda haber un proceso de transición que luego permita la alternancia. De otra manera... Pero ¿por qué entonces Enrique Capriles y Rosales hacen este pacto? Y Enrique, que está inhabilitado, se lanza. Si pierde, entonces voy con Rosales. Es una medida de ajedrez, de dominó inteligente. Así es que se juega. Es que así es que se hace política. Bueno, así es que se hace política. Y yo estoy convencido que luego de todo este sinfín de triquiñuelas y de vericuetos, el candidato será por consenso elegido. Y la población venezolana, más sabia que su dirigencia, va a decantar el voto por el candidato que efectivamente pueda ganar la elección en el año 24. Porque el gobierno ha hecho creer a la población venezolana que es invencible. Y no es así. Si la oposición venezolana actúa con el cerebro y no con las vísceras, gana las elecciones. Porque somos más. Es decir, la mayoría de los venezolanos quiere que exista un cambio de gobierno, que lo haya, porque Venezuela necesita oxigenarse, Venezuela necesita alternabilidad en el poder. ¿Por qué la Cuarta República duró 40 años? Bueno, porque hubo alternancia en el poder. Y hubo pacto. Y hubo un pacto. Se realizó el famoso pacto de Punto Fijo, pero eran gigantes de la política. Sí. Estaba Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba. Ahora tenemos pigmeos de la politiquería. Y eso es una tragedia para el país. Yo no los voy a descalificar. Mira, estamos hablando con Joel Horta, abogado, analista político. Mira, Joel, te quería preguntar algo, porque fíjate que hay distintos factores. Tú mencionaste los Estados Unidos, ellos están ejerciendo presión. Se ha hablado que quieren que pasen este sistema primario a Súmate o que se lo pasen al CNE. También se habla de que va a quitar quizás las sanciones si se llega a este proceso, pero ¿para qué le interesa al gobierno que le quiten las sanciones si lo van a sacar del gobierno? Entonces hay contradicciones, no entiendo muy bien. Mira, este juego. Fíjate, todavía el gobierno tiene juego. Si el gobierno logra que levanten un número importante de sanciones y ya pronto
van a dar licencias también a EMI y a Repsol. Eso ya está en proceso. El gobierno tiene para petróleo o gas natural. Para petróleo, y ojalá también se dé lo del gas natural, que es en este instante mejor negocio, más estable incluso que el negocio petrolero. Porque yo soy un convencido que hacia allá debe girar Venezuela. Venezuela sería una gran potencia gasífera y una potencia energética de verdad, convirtiendo no el negocio petrolero solo en el de extracción y exportación petrolera, sino en la gran industria petroquímica del planeta y sobre todo de Latinoamérica. Eso debe ser la dirección que tome el próximo gobierno en materia energética y petrolera. Lo mismo sucedería con las empresas básicas de Guayana, pero ese es un punto que es otro de los grandes errores de la oposición venezolana, que no han construido una agenda alternativa al plan de la patria, y la gente no sabe qué es lo que ofrecen verdaderamente, excepto el dimes y diretes y las descalificaciones entre ellos mismos. Estamos con Joel Horta. Joel, tenemos que poner la música del Circuito Éxitos. Regresamos contigo, tenemos un tema importante hoy. Habló María Carolina Uzcategui, ex vicepresidenta de la Comisión de Primarias, y afirmando que el proceso no le ofrece a la gente la capacidad de participar. Es digno de análisis. Vamos entonces a la música y regresamos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Circuito Éxito. 5:53, estamos aquí con el analista político internacional, Joel Horta, y dejamos una pregunta al aire. Voy a darle contexto, porque la ex vicepresidenta de la Comisión de Primaria, María Carolina Uzcategui, afirma que el proceso del próximo 22 de octubre de primarias no le va a ofrecer a la gente la capacidad de participar y decidir quién representará a la oposición en las elecciones presidenciales. Estima que con el número de centros de votación en las mesas habilitadas solo podrían participar un poco más de 1.200.000 personas, un número que tú acabas de decir, pero también lo que la gente se pregunta, ¿por qué dio esta rueda de prensa? Y acaba de renunciar hace 2 o 3 semanas. Ella dio sus declaraciones, pero ella lo que alega es que no quiere que haya una decepción en el electorado de opositor venezolano. Entonces, digno de análisis, por eso te lo digo, Joel, por favor. Fíjate, María Carolina la considero una mujer seria, una mujer responsable. Expresidente de Consecomercio. Es una persona pues que ha tenido una trayectoria sin ninguna tachadura. Y siento que sufrió de un ataque de sinceridad, entendiendo que tenía que decir al país lo que efectivamente está ocurriendo. Porque las primarias nacieron con una pata coja. Lo dije con el tema de los inhabilitados, pero con una segunda falsa premisa, que es el tema del voto en el exterior, porque eso estadísticamente también va a contaminar el proceso. ¿Por qué? Porque esas personas no van a poder incidir efectivamente en la elección presidencial del próximo año. La mayoría de los venezolanos están en países con los que no tenemos relaciones diplomáticas y no hay sedes consulares, de modo que no hay manera que puedan inscribirse en el REP, no hay manera que puedan ejercer el voto. Y el gobierno no es tonto, el gobierno sabe que la mayoría de la gente que se encuentra fuera de Venezuela de votar, votaría en contra. Entonces, no va a facilitar. Y no es eso, sino voto, que muchos de ellos que están afuera no se quieren identificar con el proceso. Porque es que además, históricamente, Pedro, el voto en el exterior ha tenido muy poca incidencia, muy baja incidencia en las elecciones presidenciales de todo país. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela, observamos en las elecciones colombianas, tú vas al consulado y en la fila cuánta gente hay, porque es que cuando muy poca, la gente se desvincula de esos procesos. La gente se va del país justamente obstinada de la política de su país. Entonces, es mentira que el voto del exterior es importantísimo en el proceso presidencial próximo. Tú no puedes seguir partiendo de falsas premisas porque siempre llegarás a conclusiones equivocadas. Y eso le ha pasado a la oposición venezolana en los últimos procesos electorales. Yo insisto que tiene que haber vocación de poder realmente dentro de los líderes opositores. Es decir, deben querer ganar la elección, no deben querer ser los jefes de la oposición, porque pareciera que están en una competencia a ver quién se convierte en el jefe de la oposición y no en el presidente de la República de parte de la oposición. Fíjate que uno de los temas que introduce María Carolina dice hoy, bueno, pero si no hay elecciones no pasa nada. Pónganse de acuerdo. Y yo creo en eso. Lo que pasa, no quiero desestimular ni desestimar lo que son unas elecciones primarias, pero si son factibles y no ocurren tantas cosas
negativas. Entonces en algún momento tendrán que decir, bueno, se lo vamos a Súmate, se lo vamos al CNE, cuántas personas van a participar. Realmente lo que se elija ahí es de un sector de oposición o es de toda la oposición, porque van a salir otros candidatos. Ya salió Benjamín Rausedo diciendo que él va a participar. Pero eso hay que decirlo también al país. Aquí no va a haber una candidatura única. Aquí ojalá logremos una candidatura unitaria, que es distinto. Una candidatura que pueda unir a la mayoría del sector opositor, donde la gente diga, por allí yo voy a entubar el voto. Y que la estrategia del gobierno de toletear la votación opositora no se produzca. Pero hay otra cosa importantísima que tiene que ver con la abstención. En el proceso del 98, el presidente Chávez logró unos 3.800.000 votos. El candidato Salah Romer obtuvo unos 2.900.000. Y la abstención obtuvo cerca de 4.300.000 votos. Es decir, que si la gente que se abstuvo hubiese votado por Salah Romer, no hubiese ganado el presidente Chávez. Entonces, de allí el que yo insista, por ejemplo, en que en vez de perder el tiempo estos precandidatos en movilizaciones y tal, se dediquen a inscribir a los cerca de 2 millones de nuevos votantes que seguramente votarían por el sector opositor. Mira, vamos a dar un poquito más de tiempo, vamos a una pausa y regresamos con Joel Horta, abogado analista político internacional. A continuación, una